A ver, vamos para Marta. Gracias, Marta Olivia López, directora y reportera del sitio en un 2x3 allá en Tamaulipas. Quiero decir que yo sí vine al evento de comunicadores independientes y no aplaudí, y en mi reporte dije que habían sobrado aplausos. Dicho lo anterior… ¿Había sobrado qué? Yo dije que habían sobrado aplausos. Aplausos. En mi reporte informativo. Y aquí estoy tomando la palabra. Señor presidente, organizaciones de periodistas y de defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Comité de Protección a Periodistas, el CPJ, han informado que a diciembre del 2023 hay 15 colegas desaparecidos, y en todos estos casos ninguna desaparición llegó a una sentencia o castigo, y a veces ni siquiera la investigación. Artículo 19 dice a julio del 2024 que del 2018 al 2023 se informó de 3.408 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 14 horas. Estas son intimidación y hostigamiento, amenazas y amenazas de muerte. En este tiempo, también en otro periodo del 2012 al 2023, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, ha registrado 86 asesinatos de periodistas. Hay una discrepancia con las cifras de la Secretaría de Gobernación, que señalan 166, y la diferencia es que la FEADLE no incluye las cifras de las fiscalías estatales. La FEADLE solo ha iniciado 14 procesos de investigación por asesinatos de periodistas, y me parece que sigue siendo un gran elefante blanco porque no persigue ni investiga los delitos contra periodistas. Y me refiero en concreto, y la verdad a mí como periodista desde hace varias décadas me da un poco pena venir a hablar de un caso mío, porque generalmente cuando he venido aquí a exponer han sido casos de donde yo reporteo, yo investigo periodismo social y ciudadano, y la verdad a nosotros nos enseñaron que venir a hablar de nuestros casos no es la nota. Sin embargo, si yo vengo hoy es porque usted ya se va, y esto que pasó se me hace bastante grave. El 29 de agosto del 2023 me presenté ante la FEADLE para denunciar la intimidación y hostigamiento en contra de varios personajes políticos como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, de Maximiliano Cortázar, quien fue su vocero, y de Javier Coello Trejo, su abogado, además del fiscal general de justicia de Tamaulipas, que todavía está, Irving Barrios Mojica. El expediente o carpeta, no le voy a leer todo para no cansar, es la 000841/2023. Solo una visita, entrevista me hicieron los agentes de la FEADLE en Tamaulipas, además del día que interpuse la denuncia. Y el 26 de abril de este 2024, la agente del Ministerio Público Federal de la FEADLE, Bianca Dinora Delgado Duarte, determinó el no ejercicio de la acción penal por el delito de amenazas. Y como dice el delito, para que se configure el delito, es necesario que los actos, hechos, palabras, etcétera, perturben la tranquilidad del ánimo de la víctima o que produzca zozobra y perturbación psíquica en la misma por el temor de que se le cause un mal futuro. La MP mencionada determinó que el bien tutelado no tuvo afectación alguna, no tuvo los elementos para acreditar el delito ni quiso investigar. Y sin decir más, define y determinó que, cito literal, no se advierte que se haya limitado o menoscabado el derecho a la libertad de expresión, lo cual señala que quedó establecido en los diversos datos de prueba. Dice que tenía 10 días hábiles para inconformarme, situación que yo desconocía hasta el jueves pasado porque estoy en el mecanismo de protección a periodistas. Vine a una junta del mecanismo y ahí me informaron que el 26 de abril ya habían determinado la no acción penal contra el exgobernador. ¿Por qué? Enviaron la notificación a un correo incorrecto. El día de la denuncia me acompañó un abogado, pero me acompañó,
nunca una protesta, y eso legalmente se tiene que estipular en una carpeta judicial que acepta y que es mi representante legal. Él nunca lo aceptó, solo me acompañó y sin embargo tenían los datos del abogado y tampoco fue notificado. El viernes pasado solicité copias de la carpeta, yo dije han de ser unas 30, 40 hojas, son más de 3,500 hojas. Número uno, en esto que pude revisar, todavía lo ya traía ayer, pero ya no lo quise traer todo el expediente. El no ejercicio de la acción penal se argumenta que no fui coaccionada a hacer o dejar de hacer algo con motivo de la publicación, pero ni siquiera se tomaron el tiempo de monitorear y darse cuenta que jamás volví a tocar el tema, porque tengo miedo. 2. Afirma la FEADLE que las conductas desplegadas no constituyen un delito. Sin embargo, hay una serie de hechos documentados a través de los cuales se mostró la intención de acallarme y amedrentarme. Perdón. 3. Las diligencias realizadas por el MP no son determinantes para el propósito de la denuncia. Incluso están tan mal integradas esta carpeta que existen supuestos e informes fechados en octubre del 2024, pero hoy es apenas 3 de septiembre. Yo no sé si tienen una bola de cristal y solo por llenar el expediente pusieron los números ahí al azar. 4. Las pruebas e informes de la FEADLE no tienen ninguna relación con los hechos que denuncié de amenazas, acoso y hostigamiento. 5. Nunca se citó a las personas denunciadas. 6. La resolución parece una defensa oficiosa de los imputados Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Javier Coello Trejo y Max Cortázar. Me parece que es un hecho grave que no fuera notificada de la resolución emitida el 26 de abril pasado, porque coartaron mi derecho a inconformarme ante esta determinación. Y aquí la gran pregunta que nos hacemos y que me hago yo en especial en este caso, ¿por qué no citaron a Francisco García Cabeza de Vaca? Me queda claro que hay una intención muy evidente de la FEADLE de favorecer al exgobernador de Tamaulipas, a su vocero Max Cortázar y a su abogado Javier Coello Trejo, así como a quienes coaccionaron en su nombre y para sus intereses. Yo he documentado, señor presidente, desde… perdón, ya me revolví aquí. Yo vengo aquí porque tengo miedo. Tengo miedo porque el señor es prófugo de la justicia, tiene doble nacionalidad, se fue a los Estados Unidos una semana antes de entregar el poder al gobernador Américo Villarreal Anaya, y el señor se pasea en Brownsville, Texas, que está cruzando Matamoros, se pasea. Hace poco asesinaron a un comerciante, al líder de Canaco, que era su amigo y protegido, ahí en Brownsville, Texas, a 2 kilómetros, y él está ahí, come con empresarios y políticos del Partido Acción Nacional en McAllen y no pasa nada. A mí me parece que aquí la Fiscalía General de la República nos ha quedado mucho a deber a los tamaulipecos, y en especial en este caso yo lo hago responsable a la Fiscalía y a la FEADLE de no hacer absolutamente nada en este caso. Yo he documentado desde su sexenio, por ejemplo, rápidamente, él pidió un préstamo de 4,600 millones de pesos. Yo estuve desplazada 6 años, regreso a Tamaulipas y yo tenía un perfil bajo, pero hubo un hecho que me hizo volver a hablar de política. Durante el COVID, en abril del 2020, él pidió un préstamo al Congreso del Estado de mayoría panista por 4,600 millones de pesos por el COVID. Cuando empezaba a revisar este documento, sucede que de salud solamente eran 1,600 millones de pesos. Y de esos 1,600, todos eran adjudicaciones directas. ¿Para qué? Pues porque era por contingencia sanitaria. Afortunadamente, a partir de esa denuncia que hicimos y que algunos compañeros youtubers hicieron desde acá, como Meme Yamel, y otros compañeros, colegas y periodistas, como Vicente Serrano también en Sin Censura, se rompió ese cerco informativo
y algún efecto, algo tuvo que ver que no le aprobaron este crédito. Se lo aprobó el Congreso del Estado, pero no acá. También yo he denunciado estos hospitales fantasmas que hizo, 10 hospitales que nunca se concretaron. He documentado las ejecuciones extrajudiciales con la policía que él tenía, el Grupo Operativo Especial Los Gopes y los policías estatales. Por ejemplo, en enero del 2021, donde asesinaron y calcinaron a 19 personas, de las cuales 17 eran migrantes guatemaltecos y donde todavía ni siquiera, nunca hubo una disculpa pública ni investigación por parte de Tamaulipas. Ahí también, por ejemplo, yo le denuncié a usted cuando fue a una mañanera allá a Ciudad Victoria, detuvieron a los policías que no participaron y dejaron libres a los gopes. Esos gopes que todavía están incrustados en los cuerpos policiales de Tamaulipas y la otra mitad está dentro del crimen organizado y que son los que brindan información a los grupos del crimen organizado y causan la desestabilidad ahorita en parte de Tamaulipas. Informé también que durante el sexenio de Cabeza de Vaca, Tamaulipas ocupó el segundo lugar a nivel nacional después de Jalisco en desapariciones, 2 personas desaparecidas al día. En su administración también los cuerpos policiales ocuparon los primeros lugares en abusos. Los GOPES, este grupo del que ya le hablé, por ejemplo, los feminicidios aumentaron 1,500%. No lo digo yo, lo dice el INEGI, lo dicen datos oficiales y todo esto lo he escrito en mi sitio. En 2020 y 2021, Tamaulipas fue el estado con mayor número de enfrentamientos entre policías y crimen organizado, pero con investigaciones periodísticas dimos a conocer que no era para salvaguardar a los ciudadanos, sino que los GOPES y los policías estatales se convirtieron en los defensores de los grupos del crimen organizado. Así que la unidad de inteligencia financiera, cuando se le intentó desaforar, descubrió casi 1,000 millones de pesos en propiedades que solamente en Soto la Marina tiene más de 5 ranchos. Él creó una serie de casetas de policía, 23 en todo el estado, que casualmente salían desde la frontera Reynosa, de donde él es, y llegaban justamente, todo tenemos ese mapa, hasta Soto la Marina y todas esas zonas. Es decir, él creó estos grupos y estas unidades policiales para proteger sus negocios. Solo en el tema de, y puedo seguirle hablando de todo lo demás, por ejemplo, también se lo denuncié en una mañanera, más de 1,000 trabajadores de salud, educación y seguridad pública fueron defraudados con seguros de vida. Uno de ellos es el del doctor Javier Ordóñez, que él era médico, murió durante el COVID en el 20 y todavía no le pagan su seguro de vida. Y esta Consultoría Internacional de Seguros y Fianzas es una empresa promovida y protegida por Ismael García Cabeza de Vaca, senador, acaba de salir y va a ser diputado local plurinominal por el Partido Acción Nacional dentro de unos días. Y yo me pregunto al final, ¿cómo se atreve la FEADLE a no investigar los hechos de esto? Lo que hicieron en este expediente de más de 3,500 hojas, lo que me queda claro es que hicieron un rastreo de toda la información que he publicado, pero ni una sola llamada ni a Coello, ni a Cortázar, ni a García Cabeza de Vaca. Por eso, hoy yo vengo aquí a decirle, esto está pasando. También antes la Fiscalía General de la República denunció públicamente que uno de los jueces, Faustino Gutiérrez Pérez, protegía a la familia García Cabeza de Vaca en todas sus denuncias. Este juez, el Consejo de la Judicatura lo castigó. ¿Cómo cree que lo castigó? Lo cambió a Matamoros, a 90 kilómetros, y el señor sigue trabajando exactamente igual. Ahora tienen una juez de oficio, una juez ahí, que se llama Adriana Yolanda Vega Marroquín, que hace exactamente lo mismo, seguir protegiendo a él, a su familia, a sus amigos, a sus bienes ahí. Así que también los jueces ahí han sido fundamentales para proteger y para hacer que García Cabeza de Vaca se siga riendo en Estados Unidos y aquí que la Fiscalía General de la República haga casi nada, señor presidente. Muy bien. Bueno, pues ya te escuchamos y te escucharon muchos.
Y lo importante, pues son dos cosas. Una, que sigas contando con la protección por las denuncias que valientemente has presentado y que haya justicia, es lo otro. Entonces, vamos a pedirle a la Fiscalía General que revise el caso que estás dando a conocer, no solo el tuyo, sino todos los casos que tú estás planteando. ¿Sí? Y tienes todo tu derecho de denunciar. Y felicidades también por eso, ¿sí? Por tu valor civil. Y agradecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Federal. Tengo apoyo por parte de Protección Federal desde que me amenazó en el año pasado. Sí. Vámonos a desayunar. Vamos a